Emerson Soriano, buenos días. Gracias, Roberto. Un minuto en la Z, un siglo con el pueblo. Quiero dar la bienvenida a nuestro hermano José Luis Mendoza, que ahora le llaman el flaco de la Z. Y quiero, antes de comenzar mi comentario, mandar un saludo de felicitación al ingeniero Osiris Ramírez Ponce de León, uno de los hombres más avesados en materia de aduanera en este país, en comercio internacional, que acaba de publicar su segunda edición de su manual del sistema armonizado. Osiris, como les dije, es uno de los hombres más avesados en materia de comercio internacional. Creo que es el más competente, el más famoso, al menos hasta ahora, que más abolengo tiene en el tratamiento de esos temas que son tan importantes para el desempeño de la economía de un país, sobre todo como el nuestro, en vía de desarrollo, como se suele decir en el cliché. Miren, señores, a propósito de comercio internacional, todo el mundo, no hay que ser un experto como Osiris Ramírez Ponce de León en materia de comercio internacional para saber que cuando se pacta un convenio, un tratado de libre comercio entre dos o más países, lo que se estila generalmente es estructurar, prever espacios temporales que contribuyan a que los países que están concernidos en el tratado puedan ir haciendo cierta suerte de adaptación ya de tipo estructural, económica, normativa, institucional, para la entrada en vigor de ese pacto que se hace, también para facilitar que se revise su eficacia y sobre todo de manera muy, muy, muy especial para que se pueda determinar si se puede ejecutar las obligaciones recíprocas que se ponen a cargo entre los países que están concernidos, repito, en ese tipo de tratados. Pero sobre todo, Emerson, para que tarde o temprano se generen los aspectos de igualdad que suponen los tratados entre las partes. Esa es la idea. Si usted entonces descuida la parte suya de hacer lo que usted tiene que hacer para estar a tono en el momento que entre en vigencia, usted no puede culpar a los otros. Eso es como decir, en materia de obligacional, de derecho, usted pactar un contrato de ejecución sucesiva, pero que también son obligaciones pactadas sujetas a término y a condición. Eso va evolucionando por etapas y usted le están dando el tiempo suficiente para que usted acomode 21 años. La situación. En el caso del DR-CAFTA, todo el mundo ha visto que los arroceros vienen desde hace un tiempo pegando el grito al cielo por el supuesto, o el real, no voy a decir que supuesto, impacto que va a causarles en su desempeño la entrada en vigor del tratado en lo que respecta de manera particular al permiso, a la licencia que habrá de importar arroz americano a la República Dominicana, lo que supone, es natural, que sin duda ese arroz podrá ser vendido a un precio frente al cual los productores nacionales no estarán en condiciones de competir. Eso está claro. Y a seguida la primera persona, como era natural y era de esperarse, en salir a ofrecerle su concurso para mitigar ese impacto, no sé, o para evitarlo, fue el señor presidente de la República. O sea, está bien. En ese tipo de tratados y en el caso particular, las personas que observan de manera superficial pensarían que el tratado, el CAFTA, el RD-CAFTA, solamente versa sobre la cuestión del arroz. Casi nunca hay un tratado que tenga que verse sobre un solo tema. Sí. Nunca está siempre articulado con otras cosas porque es un convenio de intereses particulares que convergen precisamente para te doy una cosa a cambio de otra. No puede ser tener un solo tema. Bueno, pues la comercialización del arroz no es el tema exclusivo del DR-CAFTA. Sin embargo, sin que eso sea elemento decididamente trascendente, yo pienso que lo más importante es determinar, porque aquí en este país es hora de que se les enseñe a la gente, los que son responsables de las cosas, los políticos, cuando los problemas se presentan, lo que quieran atribuir todo al que está, al gobernante de turno. No, eso es fulano, que no sirve, que no sabe gobernar.
No. Es bueno que los políticos empiecen todo a asumir sus responsabilidades públicamente para que sean honestos con el pueblo, o a decir hasta dónde llega su implicación en que las cosas hayan ido mal, su culpa, para establecerlo a la perspectiva del concepto moral que establece la responsabilidad, la culpa que tiene cada quien, la cuota de responsabilidad que tiene cada quien en lo que ha pasado con esta cuestión. Hay que preocuparse también por determinar o explicar si es correcto que se le crea a los arroceros las expectativas de que ese punto del Tratado de Libre Comercio pueda ser cambiado unilateralmente. Hay que determinar con exactitud eso, y quien lo esté diciendo o quien pretenda vender esa idea a los arroceros, es bueno que se la aclare hasta qué punto hay esa autonomía de yo de manera unilateral, después que pacto un convenio internacional, yo puedo salirme y dejar la cosa suelta. No, yo voy a impedir tal cosa. No, eso, hay que ser más correcto con eso, más realista y pragmático. Sí, pragmático. Es un término bueno, porque el que iba a utilizar no era el apropiado. Entonces, ahí hay infinidad de situaciones. Por ejemplo, los políticos y el propio gobierno tienen la responsabilidad y la obligación de responder una serie de interrogantes. Vamos a empezar a desglosar el asunto, a deconstruirlo. ¿En qué periodo gubernamental se aprobó ese tratado? ¿Fue el gobernante o el gobierno de turno en ese periodo lo suficientemente precavido, inteligente y honesto es más al hacerlo? ¿O en cambio lo hizo solamente para complacer al tío Sam o a la inversa, para dejarle una canana a los gobiernos que siguen y que no? ¿Tú entiendes? Hay que determinar a eso. lo mejor tuvo una visión que los que le siguieron también no pudieron aprovechar. No pudieron aprovechar, pero también los que no pudieron aprovechar o no supieron o no quisieron aprovecharla deben asumir su cuota de responsabilidad y decírselo al pueblo. Así es. ¿Tú me estás entendiendo? Perdón, se hicieron las previsiones necesarias para poner el sector arrocero en condiciones de que al momento de entrar en vigor del tratado no tuviera un impacto tan nocivo como es posible que tenga ahora. Se hizo a quién dejó de hacer qué y cuándo. Eso hay que determinarlo. Eso hay que los políticos y el propio gobierno tienen que responder eso. Pero sobre todo la pregunta más importante, el interrogante más importante: ¿es posible, a la altura que estamos y después de haber hecho ese tratado, firmado ese tratado, la elusión sin ningún tipo de consecuencia jurídica ni política de ese tratado, y más aún, cuál es la implicancia que tiene para los demás países en el que la República Dominicana se haga la vista gorda y no cumpla con esa parte del tratado? ¿En qué medida esa elusión pudiera implicar un menoscabo, una anulación, para usar el término del propio tratado, de las expectativas que tienen los demás países en relación con el aprovechamiento del tratado como tal? Esas son respuestas que debe dar no solamente el gobierno, porque el gobierno está ahora. Eso hay que empezar a desglosarlo y empezar a repartir la cuota de responsabilidad, o quienes sean que se consideren honestos, asumirla, para que no se le cargue el dado. No, porque no puede ser como la obra de López de Vega, que el juez pregunta: ¿quién mató el comendador? Todos a una, Fuente Ovejuna, señor. No. Hay protagonistas, hay actores que tienen la responsabilidad, ya sea compartida, ya sea total. Yo dudo que sea total, porque no es un solo periodo de gobierno que ha pasado, que tienen la responsabilidad en que las cosas estén en el lugar que están, que no vengan los arroceros a creerse que las cosas fueron de ayer para hoy, Es una situación que debió atenderse, debió estructurarse una plataforma para amortiguar, para mitigar los efectos que puede tener en el mercado del arroz, en la comercialización del arroz, el hecho de que aquí se puede importar de manera libre, es libre mercado, es un tratado de libre comercio como tal, el arroz americano, porque definitivamente yo no creo que haya forma de que eso pueda
deshacerse sin crear un grave problema. Así que tanto el señor presidente, tanto los políticos, aprendamos todos a asumir cada quien su cuota de responsabilidad. Esto no es de hoy. Esto no es de hoy este asunto. ¿Quién no hizo lo que debió hacer en qué tiempo? ¿Quién firmó? ¿Tomó previsiones para mitigar el impacto de que iba a tener eso en el sector arrocero? Hay que saber que a quién atribuirle su responsabilidad. No es como, repito, la obra de López de Vega. ¿Quién mató al gobernador? El comendador. Todos a uno. Fue una señora. Todos los políticos dominicanos, los que estuvieron concernidos, los que han tenido implicación en este asunto, deben asumir su responsabilidad, decirle al pueblo, no, yo hice lo que debía hacer o yo dejé de hacer tal cosa. Esa es mi opinión. Víctor, llévatelo.